Movimientos LGBT populares, no identitarios. El movimiento LGBT, tanto en el mundo como en Chile, no nació como un proyecto de diversidad, ni como una política de identidad aislada. Su origen estuvo marcado por la confrontación directa con los dispositivos de poder que disciplinaban cuerpos y deseos mediante la represión estatal, la moral patriarcal, la explotación económica y la marginalidad social. Foucault, 1977, Weeks, 1981. Desde sus primeras expresiones fue un movimiento popular profundamente ligado a las luchas de clase y a las resistencias colectivas contra el orden capitalista y autoritario. La represión estatal fue uno de sus motores iniciales. Redadas policiales, fichajes, detenciones arbitrarias y violencia sistemática contra homosexuales, travestis y trans hicieron evidente que la sexualidad era un campo de batalla político. La disidencia sexual se organizó para resistir a la persecución, compartiendo destino con obreros, estudiantes y pobladores que también enfrentaban la violencia del Estado. La moral patriarcal fue otro frente de lucha. La heterosexualidad obligatoria y la familia nuclear funcionaban como dispositivos de control que aseguraban la subordinación de las mujeres y la reproducción de la fuerza de trabajo. Al desafiar estas normas, las disidencias sexuales cuestionaban no solo la moral dominante, sino también la estructura económica que se sostenía sobre ella. La explotación económica atravesaba la vida cotidiana de quienes protagonizaron estas luchas. Pobres, racializados, obreros, estudiantes precarizados, artistas marginales y trabajadoras sexuales fueron los sujetos que dieron cuerpo al movimiento. No se trataba de una élite cultural reclamando derechos simbólicos, sino de sectores populares que enfrentaban la doble violencia de la pobreza y la represión sexual. La disidencia sexual, en este sentido, debe entenderse inseparable de la lucha por la sobrevivencia material. La marginalidad social fue el espacio desde donde se levantó la resistencia. En casas, bares nocturnos, poblaciones periféricas y redes informales se tejieron las primeras comunidades. Allí se gestaron solidaridades que desafiaban el aislamiento impuesto por el sistema. La marginalidad no fue solo refugio, sino también escuela política de nuevas formas de vida. El carácter de clase de las disidencias sexuales. Las disidencias sexuales, particularmente aquellas más excluidas y violentadas, constituyen un sujeto social cuya posición puede ser comprendida en términos de clase. Aunque la definición clásica de clase en Marx se centra en la relación con los medios de producción, los desarrollos posteriores del marxismo, desde el feminismo materialista hasta los aportes del marxismo queer, han ampliado el concepto hacia las formas en que los cuerpos son integrados, disciplinados o expulsados del proceso productivo. En este sentido, la exclusión sistemática de las disidencias sexuales revela un carácter de clase no reductible a la mera relación con el trabajo asalariado. El feminismo marxista ha mostrado que la reproducción social es un terreno fundamental de explotación y dominación. Autoras como Silvia Federici, 2004, y Lise Vogel, 2013, han insistido en que el capital no solo se sostiene en el trabajo asalariado, sino también en el trabajo reproductivo, afectivo y comunitario. Las disidencias sexuales, al ser relegadas a economías informales, trabajos precarios o directamente expulsadas hacia la sobrevivencia en márgenes como el trabajo sexual, se ubican en una posición subordinada dentro de la reproducción social del capital. Esta precarización no es fuera de clase, sino una expresión concreta de la violencia estructural que el capital ejerce sobre cuerpos considerados desechables. Ahora bien, como ocurre con cualquier segmento social excluido, las disidencias sexuales enfrentan el riesgo permanente de ser convertidas en material útil para las clases dominantes. El capital, en su lógica expansiva, no solo explota a quienes están integrados en el trabajo asalariado, sino que también se apropia de la diferencia para disciplinar, fragmentar y legitimar su orden. La mercantilización de ciertas identidades bajo el capitalismo rosa, Pink Capitalism, o la utilización de los cuerpos marginados como ejemplo negativo para reforzar la norma, muestran cómo la exclusión puede ser funcional al sistema. Sin embargo, esta misma condición de precariedad y violencia abre la posibilidad de un antagonismo radical.
En tanto allí donde el capital busca absorber o neutralizar la diferencia, las disidencias pueden transformar la exclusión en conciencia política y la marginalidad en fuerza colectiva. De este modo, el carácter de clase de las disidencias no se limita a su posición estructural, sino que se expresa también en la disputa por evitar la cooptación y afirmar su potencia emancipadora. Ejemplos concretos en América Latina, como la situación de las comunidades transpobres, muestran cómo la triple opresión, consistente en la exclusión laboral, la violencia institucional y la marginalidad, configura una posición de clase subalternizada. Su sobrevivencia en economías informales y su resistencia comunitaria son prácticas que desafían la lógica del capital y abren la posibilidad de nuevas formas de organización. Desde esa perspectiva, el movimiento LGBT en su origen no fue un proyecto identitario porque no nació para celebrar la diversidad dentro del orden existente, sino para confrontar ese orden y obligarlo a observar las diferencias arbitrarias que imponía. Fue un movimiento popular, de clase, cuya fuerza provino de la capacidad de unir la crítica sexual con la crítica económica y política, mostrando que la emancipación de los cuerpos es inseparable de la emancipación de la sociedad en su conjunto. A comienzos de la década del 90, el activismo LGBT irrumpió en una marcha por los derechos humanos con un lienzo que señalaba que el grito es el arma de los oprimidos, generando tensión en el movimiento de derechos humanos, donde algunos partidos de izquierda manifestaron incomodidad y desacuerdo. Del mismo modo, una intervención del Móvil en la Fiesta de los Abrazos en 1993, una performance contra la dictadura heterosexual, provocó discusión entre el activismo LGBT y la militancia de izquierda que asistía. Esa actividad, organizada cada año por el Partido Comunista en el Parque O'Higgins, conmemoraba los encuentros clandestinos de familias de militantes perseguidos. La irrupción simbolizaba un intento de reencontrar a la izquierda con la población LGBT que había sido excluida o marginada de sus filas. Este hecho fue uno de los momentos en que la izquierda comenzó a tomar conciencia de que existía un sujeto social y político del cual debía dar cuenta. Podríamos extendernos en anécdotas de militancia y señalar las contradicciones entre lo que se proponía como proyecto de emancipación social y la incapacidad de enfrentar las diferencias sexuales y culturales en su interior. La contradicción denunciada era clara. Un programa de izquierda no podía excluir a otros grupos excluidos por el orden capitalista. Oficialmente no lo entendían, y aunque lo vivían en las vidas de muchos compañeros y compañeras, se mantenía en el closet por temor a la exclusión y a la humillación dentro del colectivo. Nuestras luchas lograron derribar en buena parte esas barreras de negación y discriminación en la izquierda, pero queda avanzar hacia la articulación, un programa político de transformaciones estructurales que permita una emancipación social verdadera. El movimiento disidente sexual heredó esa misma capacidad de negación, porque las contradicciones y giros abruptos no solo respondían a presiones externas o a la cooptación neoliberal. En su devenir late una carencia estructural en las generaciones nacidas en dictadura, la ausencia de un proceso sostenido de formación política e ideológica que otorgue herramientas para distinguir entre conquistas genuinas y trampas del sistema. A diferencia de otros movimientos sociales que contaron con respaldo de partidos o escuelas de pensamiento, las disidencias sexuales en Chile se desarrollaron como un archipiélago de colectivos a la deriva, sin anclaje en una tradición organizativa que permitiera discernir entre táctica y capitulación. Esa orfandad política no fue casual. Los partidos de izquierda, que en teoría debieron ser aliados naturales, fracasaron históricamente en incorporar las luchas sexuales a sus programas, limitándose a un discurso tolerante, mientras reproducían machismo y homotransfobia en sus filas. Cuando algunos militantes LGBT intentaron impulsar cambios desde dentro, fueron marginados o reducidos a comisiones testimoniales. El resultado fue un movimiento que, al carecer de espacios sistemáticos de formación y de referentes políticos claros, terminó confundiendo acceso a recursos con emancipación y visibilidad mediática con poder real. La institucionalización no fue solo una estrategia, sino el síntoma de una izquierda que abandonó su rol pedagógico y dejó a las disidencias libradas a la asimetría de fuerzas del capitalismo.
la desmaterialización de las luchas y sus riesgos. El fenómeno denominado post-gay en Europa se refiere a un giro cultural y político que emergió en los años 90 y 2000, especialmente en grandes ciudades como Londres, Berlín o Ámsterdam, donde la homosexualidad comenzó a ser percibida como parte de la normalidad social y no necesariamente como una identidad política militante. La idea central era que ser gay dejaba de ser un marcador de diferencia radical y se integraba en un marco más amplio de diversidad, lo que permitía a muchos vivir con visibilidad, sin que su orientación sexual definiera toda su vida. Este proceso de normalización fue criticado por sectores activistas que señalaron que beneficiaba principalmente a hombres gays blancos de clase media, invisibilizando a lesbianas, personas trans, migrantes y racializadas, y despolitizando las luchas en un momento en que aún persistían desigualdades estructurales. Parte de esa crítica se canalizó al interior de la ILGA, en tanto en Latinoamérica los crímenes contra las disidencias sexuales maricas, trans y lésbicas seguían siendo un aspecto prioritario frente al cual era necesario invertir esfuerzos, y no así en la agenda igualitaria que desde Europa se estaba impulsando. En el contexto europeo actual, el post-gay convive con avances institucionales, como las políticas de igualdad promovidas por la Unión Europea durante más de 25 años y con retrocesos impulsados por fuerzas conservadoras y de ultraderecha que utilizan a las comunidades LGBTI como terreno de disputa para erosionar la democracia y restringir derechos. Así, mientras en ciertos espacios urbanos se vive una integración cultural que parece confirmar la tesis post-gay, en otros se intensifica la persecución y la estigmatización, generando una paradoja entre la promesa de normalización y la realidad de discriminación. Este fenómeno plantea tensiones clave. La visibilidad que se suponía superada sigue siendo necesaria como resistencia. La integración social convive con exclusiones en empleo, salud y educación. La despolitización contrasta con la urgencia de rearticular movimientos frente a leyes regresivas. Y la interseccionalidad, que debería ampliar el marco de inclusión, se ve limitada por un modelo que privilegia a ciertos sectores. Informes recientes de ILGA Europa y FELGTBI+, alertan de una nueva era de ataques coordinados contra derechos LGBTI, lo que ha llevado a los movimientos a reforzar su enfoque interseccional como defensa colectiva. En Chile, institucionalización de las luchas y la resistencia. La transición chilena, con su promesa de normalidad democrática, no solo reorganizó la política institucional, sino también la vida sexual. El país salió de la dictadura con una herida abierta, pero también con un pacto tácito que definió los límites de lo posible. La democracia se construyó sobre la base del acuerdo de no tocar las estructuras económicas, de no desbordar los márgenes de la gobernabilidad y de no cuestionar el orden moral heredado. Garretón, 1993. Juneus, 2000. Ese pacto afectó directamente al movimiento LGBT. Las organizaciones que habían nacido en dictadura, Barrientos, 2015, forjadas en la precariedad, en la exclusión y en la urgencia del VIH, se encontraron de pronto frente a un Estado que ya no las perseguía abiertamente, pero tampoco las reconocía como sujetos políticos. La transición ofrecía diálogo, pero no transformación. Richard, 1993a, mesas de trabajo, pero no derechos. Visibilidad, pero no poder. En ese espacio ambiguo comenzó a producirse un desplazamiento profundo. La lucha por la vida se convirtió en lucha por la ciudadanía. La ciudadanización del movimiento fue un proceso lento, casi imperceptible al principio. No ocurrió por traición ni por ingenuidad, sino por la fuerza gravitacional del neoliberalismo, que convierte toda demanda colectiva en un problema de gestión. La sexualidad se transformó en un asunto de derechos individuales. La revuelta se volvió reforma. La crítica al capitalismo se volvió inclusión. La memoria de la exclusión y el rechazo se volvió anécdota. El móvil fue objeto de atracción del sistema político durante esos años. Aunque en sus primeros tiempos se caracterizó por un perfil rupturista y cuestionador del orden neoliberal y del conservadurismo moral, las diferencias de enfoque entre sus dirigentes lo convirtieron en un espacio de disputa ideológica. La creencia de que los estereotipos masculinos y no feminizados permitirían avanzar en las negociaciones políticas
evidenciaba que los enfoques identitarios, higienistas e institucionales comenzaban a permear las organizaciones sociales y populares. Lo que ocurría en el móvil ocurría también en otros sectores: mujeres, pobladores, trabajadores, estudiantes. La protesta no podía ser rupturista, debía canalizarse por los mecanismos democráticos ya establecidos. Después del surgimiento del MUMS, algunos dirigentes nos topábamos con Enrique Correa, ex ministro secretario general de gobierno, en la discoteca Queen, ubicada en la calle Bueras, en el barrio Plaza Italia. En esos encuentros nos invitó a reunirnos en su oficina de Apoquindo para conversar sobre el futuro del movimiento. Correa, consultor y fundador de la empresa Imaginación, sugería que institucionalizar al MUMS nos ofrecería mayores oportunidades, tanto para lograr estabilidad financiera e institucional como para promover cambios normativos. La propuesta, para algunos, podía resultar atractiva porque ofrecía estabilidad y empleo a ciertos profesionales, pero ponía al movimiento al servicio de políticas públicas definidas desde el poder. En ese escenario, el movimiento no tendría posibilidad de imponerse, porque perdería los recursos que le aseguraban estabilidad y empleo. La idea fue evaluada en más de una ocasión y siempre desechada por el MUMS, porque constituía una trampa. El móvil de segunda generación, sin embargo, se inscribió con más claridad en esta línea institucionalista, centrada en derechos individuales y en la incidencia política para alcanzar avances legales. De alguna manera, la reunificación del móvil y el centro Lambda en el MUMS abrió el espacio para que Rolando Jiménez pudiera hacer de la organización lo que siempre aspiró a que fuera. En ese nuevo paisaje surgieron otras organizaciones que encarnaron esta mutación. Fundación Iguales 2025 es quizás el ejemplo más claro de lo que significa un proyecto institucional nacido desde las élites ilustradas, con lenguaje tecnocrático, estética corporativa y una comprensión profundamente liberal de la sexualidad. Su discurso no hablaba de opresión, sino de igualdad. No hablaba de clases, sino de ciudadanía. No hablaba de exclusión, sino de democracia. No hablaba de cuerpos precarizados, sino de diversidad. Su estrategia buscaba convencer al Estado y a la opinión pública de que las personas LGBT somos ciudadanos respetables, productivos, integrales. El comercio sexual y las expresiones más contestatarias no eran parte de sus preocupaciones, porque no tenían cabida en su seno. En definitiva, no se trataba de liberar la sexualidad, sino de normalizarla e integrarla. La Fundación Iguales no inventó esta lógica, simplemente la llevó a su forma más acabada, más apropiada y legítima en relación con un móvil que de la población devino en protagonista de lobby. En un país donde la política se había convertido en administración, la diversidad sexual se convirtió en un tema gestionable. La lucha dejó de ser un conflicto con el orden social y pasó a ser un trámite legislativo. La radicalidad de los años 80 y 90 fue reemplazada por un lenguaje de derechos humanos que, aunque necesario, no cuestionaba las estructuras que producían la violencia. La sexualidad se volvió un asunto de inclusión, no de transformación. Contribuyó también a la desmaterialización de las luchas colectivas el fuerte adoctrinamiento neoliberal que se produjo con la privatización de la educación, la concentración de los medios de comunicación, el libre mercado y la despolitización y fragmentación de los movimientos sociales. En ese contexto primó el principio de que cada sector debía arreglárselas por sí mismo. La subsistencia de las organizaciones comenzó a depender ya no de la solidaridad internacional, como en dictadura, sino de los fondos concursables ofrecidos por el Estado, profesionalizando y subordinando el rol de las organizaciones a los objetivos que esos fondos financiaban. El móvil histórico, a partir de 1992, tuvo la suerte de contar con mayor autonomía, ya que los recursos económicos con los que sostenía su lucha por la despenalización provenían de una congregación de monjas holandesas. El MUMS, por su parte, desarrolló sus actividades a partir de financiamiento provisto por el Ministerio de Salud para campañas de prevención del VIH-Sida, lo que disminuyó sus posibilidades de acción en otros ámbitos y lo llevó poco a poco a depender de fondos concursables que limitaban su accionar. Esto revela una incapacidad política de proveer al movimiento de una estrategia de autogestión o de financiamiento diversificado. Este fenómeno afectó y afecta al conjunto de las organizaciones sociales, no solo a las de la población LGBT.
A nivel territorial, es fácil percibir una relación clientelar de las organizaciones de base respecto de los municipios. En los años 2000, la influencia de los enfoques posmodernos incidió de manera decisiva en el proceso de desmaterialización de las luchas feministas y LGBT, privilegiando la discursividad y la fragmentación por sobre las condiciones materiales de existencia. Buena parte del activismo tuvo ocasión de participar en carreras universitarias, cursos y diplomados sobre género e identidades, donde el énfasis en el lenguaje y la construcción simbólica de las identidades, inspirado en el postestructuralismo, desplazó la praxis hacia el análisis de discursos y la deconstrucción de categorías dominantes. Como afirma Nelly Richard, 1993b, estas categorías circulaban con mayor fuerza en la universidad que en los espacios de organización popular. Butler, 1990-2004, advirtió que esta tendencia corría el riesgo de desconectar la performatividad del género de las prácticas concretas de resistencia, mientras que Nancy Fraser, 1997, señaló que el giro posmoderno privilegiaba las luchas por reconocimiento cultural frente a las demandas de redistribución material. La insistencia en la diferencia y la multiplicidad de subjetividades, aunque enriquecedora, podía fragmentar los sujetos colectivos y debilitar la capacidad de acción política, produciendo una distancia entre teoría y praxis que afectaba la densidad emancipadora de las disidencias sexuales y feministas. En el contexto latinoamericano, autoras como Sonia Montesino, 1996, y Claudia Zapata, 2013, mostraron cómo la traducción de las luchas feministas y de disidencia sexual a categorías académicas podía producir una distancia respecto de los movimientos populares, debilitando la articulación con territorios y comunidades. La desmaterialización no fue solo un efecto discursivo, sino un síntoma de la colonización académica de las luchas, que redefinió sus horizontes de acción y las reubicó en un terreno donde la crítica se privilegia sobre la praxis, con el riesgo de despolitizar la potencia emancipadora de las disidencias. En relación con este aspecto, los procesos de cooptación institucional al movimiento lésbico no se manifestaron del mismo modo que en otros sectores. En general, el movimiento lésbico se mantuvo al margen de dichos procesos, consecuencia de la propia realidad que debieron enfrentar. Los colectivos gays, especialmente aquellos con integrantes de clase media y formación universitaria, pudieron adaptarse con mayor facilidad a esta lógica. Su agenda, centrada en la despenalización, la no discriminación y el reconocimiento legal, encajaba relativamente bien en el marco institucional. Esto no significa que no enfrentaran resistencias, pero sí que su forma de lucha era más compatible con el lenguaje de la transición. La figura del ciudadano homosexual respetable comenzó a instalarse como modelo de integración. Un sujeto productivo, educado, monógamo, sin cuestionamientos estructurales al orden social. Para las lesbianas, la situación fue distinta. Su experiencia de opresión estaba atravesada por la precariedad económica, la violencia doméstica, la invisibilización cultural y la falta de redes de apoyo. Su agenda incluía demandas materiales que el Estado neoliberal no estaba dispuesto a abordar. Además, la hegemonía masculina dentro del movimiento LGBT dificultaba que sus prioridades fueran consideradas centrales. La institucionalización reforzó esta desigualdad interna. Las organizaciones gays obtuvieron mayor visibilidad y recursos, mientras que las organizaciones lésbicas quedaron relegadas a espacios autónomos, con menos financiamiento y menos acceso a la agenda pública. Para las personas trans, la institucionalización fue aún más problemática. La violencia policial, la exclusión laboral, la patologización médica y la precariedad extrema no podían resolverse con reformas legales parciales. La transición no ofreció respuestas estructurales a estas violencias. Por el contrario, la institucionalización tendió a invisibilizar la experiencia trans, reduciéndola a un problema de identidad de género que podía resolverse mediante leyes administrativas. Esta reducción ignoraba la dimensión material de la vida trans, la pobreza, la falta de vivienda, la discriminación en salud, la violencia policial y la exclusión del mercado laboral. La ongización del movimiento, un proceso global que en Chile adquirió características particulares, reforzó estas desigualdades.
Las organizaciones que lograron convertirse en ONG profesionales, con equipos técnicos y capacidad de incidencia institucional, comenzaron a definir la agenda pública. Las que no, quedaron relegadas a la marginalidad. Este proceso favoreció a quienes podían hablar el lenguaje del Estado y del financiamiento internacional, un lenguaje profundamente marcado por la lógica neoliberal. Eficiencia, indicadores, proyectos, resultados medibles, moderación política. Estas tensiones se expresaron en conflictos concretos dentro del movimiento y en debates sobre la ley antidiscriminación, sobre el matrimonio igualitario, sobre la ley de identidad de género, sobre la relación con el Estado, sobre la participación en políticas públicas, sobre la representación mediática. En cada uno de estos debates se enfrentaron dos visiones, una que buscaba integración institucional y otra que buscaba transformación estructural. La institucionalización neoliberal no destruyó al movimiento LGBT, pero sí lo fragmentó. A partir de los años 2010, especialmente después del movimiento estudiantil de 2011 y del estallido social de 2019, nuevas generaciones comenzaron a cuestionar la lógica institucional. Colectivos transfeministas, organizaciones territoriales, grupos de personas viviendo con VIH, colectivos de lesbianas populares y organizaciones trans comenzaron a recuperar la dimensión materialista de la lucha sexual. La sexualidad pasó de ser un asunto de derechos individuales a un problema social y político, cruzando el espejo. Una ola de resistencia. En Chile, mientras una parte del movimiento se institucionalizaba, otra comenzaba a recuperar la memoria de las luchas anteriores. En 2002, desde el MUMS, se constituyó la Coordinadora Universitaria de la Diversidad Sexual, dirigida por Felipe Rivas San Martín y Karen Castillo. El grupo devino en 2007 en el colectivo universitario de disidencia sexual tras discrepancias internas sobre estilos personalistas de algunos dirigentes, lo que derivó en la renuncia de varias lesbianas y en la disolución del grupo original. Simultáneamente, en 2001 se formó el Comité de Izquierda por la Diversidad Sexual, el CIS, una instancia funcional que buscaba contribuir a que el Partido Comunista de Chile definiera su política en relación con la diversidad sexual y de género. El CIS tuvo un rol incidente en la incorporación de Cuba a la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, ILGA, a mediados de 2004, poniendo término a la campaña de propaganda anticubana que entonces se desarrollaba. El grupo tuvo corta duración, pero sirvió como plataforma para participar en campañas electorales de representantes gay. Como resultado de la tensión entre ciudadanización institucional y politización por transformaciones estructurales, en 2003 emergió el Sindicato Luis Gautier, constituido por activistas provenientes del MUMS y la izquierda. Entre sus líderes estaban Tatiana Rojas, Carlos Sánchez, Juan Saavedra, Jennifer Durán y Claudio Bando, entre otros. El sindicato adoptó el nombre de Luis Gautier, fallecido en 2001 a causa de un cáncer. Esta organización nunca pretendió convertirse en un sindicato LGBT masivo. Nunca superó las 50 personas, porque su estrategia fue hacer alianzas directas con sindicatos de diversos sectores. Sus integrantes estaban convencidos de que el problema del movimiento LGBT no pasaba por cumplir con la agenda europea de la normalización ciudadana, unión civil, matrimonio igualitario, integración mediante cuotas, ya que esas propuestas no resolvían cuestiones como la informalidad laboral, el acceso a la educación, la salud, la vivienda, o el hecho de que las trabajadoras sexuales trans estaban siendo asesinadas en las calles. Su principal experiencia se desarrolló junto a los sindicatos de trabajadores textiles y llegó a constituirse como sindicato asociado a la Confederación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Textiles, Contextil. Desde allí se impulsó, en el seno de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la creación del Departamento de Diversidad Sexual. Es preciso destacar el apoyo de Patricia Coñomán, dirigente mapuche de Contextil, quien contribuyó decisivamente a la constitución del sindicato. En la dirección del trabajo se discutía que la organización no correspondía a un sindicato de empresa, ni de trabajadores independientes, ni de trabajadores sexuales. Simplemente no se entendía que podían existir sindicatos de distintos colores y formas. En el Código del Trabajo, los sindicatos raros estaban incluidos en un etcétera,
que rara vez era leído correctamente por los funcionarios. Finalmente, la polémica se resolvió en una reunión con la directora nacional del trabajo, María Esther Férez, quien hizo la interpretación correcta y dio lugar al sindicato. Asimismo, en la CUT fue fundamental el apoyo de María Rosas, dirigente sindical demócrata cristiana, quien abrió el espacio de la Vicepresidencia de la Mujer para que desde allí se generara el Departamento de Diversidad Sexual de la Central, organismo que hasta la actualidad sigue operando. A partir de esta iniciativa, y de manera paralela, surgieron departamentos y comisiones de diversidad sexual en otros sindicatos, que comenzaron a incluir en sus filas a trabajadoras y trabajadores LGBT en distintas áreas de la economía. Así aparecieron iniciativas sindicales LGBT en call centers, empresas de retail y otros sectores, que posteriormente avanzaron hacia la articulación de instancias de lucha coordinada. Pese a estos esfuerzos, la tendencia hacia la ciudadanización y la desmaterialización de las luchas. Ese proceso en que la sexualidad se separa de las condiciones materiales de existencia no se detuvo. Paralelamente a los intentos de algunos grupos por persistir en luchas interseccionales y territoriales, el avance neoliberal incubaba la idea de privatizar la emancipación sexual, olvidando a segmentos más precarizados. En Latinoamérica y en Chile, las organizaciones trans denunciaban que la agenda de derechos no tocaba la violencia policial ni la precarización laboral. Stryker, 2008. Los colectivos territoriales señalaban que la diversidad celebrada en televisión no existía en las poblaciones y comenzaban a articular sexualidad, vivienda, trabajo y salud. Epstein, 1996. Las disidencias indígenas recordaban que la colonización impuso un régimen sexual que sigue intacto. Lugones, 2008. Las nuevas generaciones formadas en el cruce entre feminismo, antirracismo, Curiel, 2013, y luchas estudiantiles, se preguntaban qué quedaba del espíritu de Stonewall en un país donde la diversidad se había vuelto un producto cultural. ¿Qué quedaba del coraje con el cual las personas que vivían con VIH lograron que la sociedad se hiciera cargo de la epidemia? Siglo XXI, nuevas generaciones, agendas y recuperación del sentido. El siglo XXI abrió un nuevo ciclo para el movimiento lésbico y transfeminista en Chile. Las organizaciones históricas, Ayuquelén, la coordinadora lésbica, el MUMS, los colectivos trans de los años 90, habían dejado una base política y organizativa. Pero el país que emergió después del 2000 era distinto. La transición había consolidado un modelo neoliberal que penetraba todos los ámbitos de la vida. Y en ese contexto, las nuevas generaciones de lesbianas, trans y bisexuales comenzaron a organizarse desde experiencias que no eran las de la dictadura, pero que estaban igualmente marcadas por la precariedad y la violencia estructural. Uno de los primeros hitos de este nuevo ciclo fue la irrupción del movimiento estudiantil de 2011. Aunque no fue un movimiento específicamente sexual, abrió un espacio político donde miles de jóvenes comenzaron a cuestionar no solo el modelo educativo, sino el modelo de sociedad. En ese contexto, la sexualidad volvió a politizarse. Las lesbianas jóvenes encontraron en las tomas, en las asambleas y en los espacios de educación popular un lugar donde podían hablar de violencia, de precariedad, de aborto, de salud mental, de cuerpos disidentes. Este proceso se profundizó con el ciclo feminista que estalló en 2018. Las tomas feministas universitarias, las marchas masivas del 8M, las denuncias de violencia sexual y la crítica al patriarcado institucionalizado generaron un espacio donde lesbianas y personas trans pudieron articular experiencias con una fuerza inédita. El feminismo dejó de ser un movimiento de élites académicas y se convirtió en un movimiento de masas. Y en ese movimiento, las lesbianas reaparecieron como sujeto político. El feminismo del 2018 no era el feminismo liberal de los años 90. Era un feminismo radicalizado, interseccional, transfeminista, profundamente crítico del neoliberalismo y de la violencia estatal. Las lesbianas jóvenes encontraron en este feminismo un espacio donde su experiencia no era un tema incómodo, sino una parte central de la crítica al patriarcado. La heterosexualidad obligatoria volvió a ser nombrada como institución política. La violencia lesbofóbica dejó de ser un asunto privado y se convirtió en un problema estructural.
La precariedad económica, la falta de vivienda, la discriminación en salud y la violencia policial contra personas trans comenzaron a ser entendidas como parte de la misma matriz de opresión. En este contexto surgieron nuevas organizaciones lésbicas y transfeministas que retomaron la tradición de autonomía de los años 80 y 90, pero con un lenguaje y una práctica adaptadas al siglo XXI. Colectivos como Rompiendo el Silencio, Agrupación Lésbica Visibles, colectivos transterritoriales, agrupaciones de lesbianas migrantes y organizaciones transfeministas comenzaron a articular agendas que combinaban la lucha por derechos con la crítica estructural al neoliberalismo. Estas organizaciones, además de trabajar en incidencia legislativa, abordaron salud comunitaria, educación popular, acompañamiento en violencia, redes de apoyo mutuo, espacios culturales y articulación territorial. Estas nuevas generaciones no heredaron pasivamente la historia del movimiento, sino que la reinterpretaron. Recuperaron la memoria de Ayukelén, de la coordinadora lésbica, de las lesbianas del móvil histórico, pero la leyeron desde su propia experiencia. Para ellas, la lucha lésbica era una lucha no solo por reconocimiento, sino también contra la precariedad, contra la violencia estatal, contra la exclusión territorial, contra el racismo, contra la patologización y contra la mercantilización de la vida. La identidad era un punto de partida para disputar las condiciones materiales de existencia. El estallido social de 2019 profundizó esta tendencia. En las calles, las lesbianas y las personas trans marcharon con colectivos territoriales, con feministas populares, con organizaciones de vivienda, con sindicatos precarizados y con estudiantes secundarios. La lucha sexual volvió a articularse con la lucha de clases, no como consigna abstracta, sino como experiencia concreta. La violencia policial contra personas trans, la precariedad laboral de las lesbianas, la falta de acceso a salud, la discriminación en educación y la exclusión habitacional se hicieron visibles como parte de la estructura que explotaba a trabajadores, endeudaba a estudiantes y expulsaba a familias de sus barrios. En este nuevo ciclo, el movimiento lésbico y transfeminista recuperó la dimensión materialista que había estado presente en los años 80 y 90, pero que había sido desplazada por la institucionalización neoliberal. La sexualidad volvió a ser campo de disputa política, no como un asunto de derechos individuales. La lucha por el matrimonio igualitario o por leyes antidiscriminación dejó de ser suficiente. La pregunta ya no era solo cómo obtener derechos, sino cómo transformar las condiciones de vida que hacen que esos derechos sean insuficientes. Como vemos, la historia vuelve a moverse. Y en ese movimiento reaparece una pregunta que atraviesa todo este libro. ¿Qué significa la liberación sexual en un país neoliberal? ¿Qué significa liberación sexual en un continente donde el neofascismo comienza a presionar y gobernar? Capítulo 2. El movimiento lésbico y transfeminista. Una genealogía necesaria. El feminismo de segunda ola, que emergió en Estados Unidos y Europa entre los años 60 y 80, produjo una transformación profunda en la comprensión de la vida cotidiana como campo político. Las mujeres comenzaron a cuestionar instituciones que hasta entonces parecían naturales. La familia nuclear, el matrimonio, la división sexual del trabajo, la violencia doméstica y la subordinación económica. Este feminismo no se limitó a pedir igualdad formal, porque su horizonte era desmontar la estructura patriarcal que organiza la sociedad. Ese gesto abrió un espacio inédito para que muchas mujeres comenzaran a pensar su experiencia desde una perspectiva crítica. Sin embargo, para las lesbianas, este espacio fue ambivalente. Aunque participaron activamente en los colectivos feministas, su presencia generó tensiones desde el inicio. En muchos grupos, la heterosexualidad seguía siendo la norma implícita, pues se asumía que la opresión patriarcal se expresaba principalmente en la relación entre hombres y mujeres, lo que dejaba fuera la experiencia de quienes no vivían bajo ese régimen. La incomodidad que generaba la presencia lésbica dentro del feminismo heterosexual llevó a muchas lesbianas a desarrollar una crítica propia. No se trataba solo de reclamar visibilidad, sino de señalar que la heterosexualidad no era una elección individual, sino un régimen político que aseguraba la subordinación de las mujeres. Adrienne Rich, 1980,
formuló esta idea con claridad en su ensayo sobre la heterosexualidad obligatoria, describiéndola como una institución que organiza la vida social, distribuye roles y define qué formas de afecto son legítimas. Desde esta perspectiva, la lesbianidad no era solo una orientación sexual, sino una forma de resistencia frente al patriarcado. Este análisis dio origen al lesbianismo político, una corriente que entendió que la opresión de las lesbianas no podía explicarse únicamente por la homofobia, sino por la estructura patriarcal que organiza la sociedad. El lesbianismo político no surgió como identidad, sino como estrategia. Fue una respuesta a la exclusión dentro del feminismo, pero también a la invisibilización dentro del movimiento gay, donde la hegemonía masculina reproducía jerarquías patriarcales. Esta corriente permitió que las lesbianas se vieran a sí mismas como sujetas políticas autónomas, con una agenda propia y con una crítica que no podía ser absorbida por el feminismo heterosexual. La tensión entre feminismo heterosexual y lesbianismo político no fue un conflicto menor ni pasajero. Marcó la forma en que las lesbianas se organizaron, produjeron teoría, construyeron comunidades y se relacionaron con otros movimientos sociales. También explica por qué, en muchos países, el movimiento lésbico desarrolló espacios autónomos, no por separatismo caprichoso, sino porque necesitaban lugares donde su experiencia no fuera silenciada. Esa autonomía permitió la creación de redes afectivas, culturales y políticas que fortalecieron la identidad lésbica y ampliaron el horizonte del feminismo. Feminismo radical y cultural y la construcción de espacios lésbicos autónomos. Mientras el feminismo de segunda ola abría debates fundamentales sobre el patriarcado, surgieron dentro de él corrientes que marcaron profundamente el desarrollo del movimiento lésbico: el feminismo radical y el feminismo cultural. Ambas compartían una crítica estructural al patriarcado, pero lo hacían desde perspectivas que, aunque potentes en su momento, también revelaron límites que hoy es necesario revisar desde una mirada materialista y de clase. El feminismo radical partía de la premisa de que la opresión de las mujeres no era un fenómeno cultural ni moral, sino una estructura política que atravesaba todas las instituciones sociales. Desde esta perspectiva, la heterosexualidad no era simplemente una práctica sexual, sino un régimen que organizaba la subordinación de las mujeres. Wittig, 2006. Esta lectura permitió que muchas lesbianas encontraran un marco teórico para comprender su experiencia no como desviación, sino como resistencia. Sin embargo, incluso dentro del feminismo radical, la presencia lésbica generaba tensiones. Muchas feministas heterosexuales temían que la visibilidad lésbica restara legitimidad al movimiento frente a la opinión pública, lo que produjo conflictos internos que marcaron la relación entre feminismo y lesbianismo durante décadas. El límite más evidente del feminismo radical fue su tendencia a formular posiciones políticas sin considerar las condiciones materiales que estructuran la vida de las mujeres y disidencias. Su postura abolicionista respecto del trabajo sexual, la pornografía y la gestación subrogada, Romeo 2019, se construyó desde una premisa que, aunque pretendía ser estructural, quedó incompleta. Al no incorporar la economía política como dimensión central de la opresión, terminó derivando en conclusiones moralizantes. No porque su crítica fuera moral desde el origen, sino porque la ausencia de un análisis material lo llevó a reproducir jerarquías morales sobre el cuerpo que contradicen su propia intención estructural. Así, los genitales adquirieron un estatus ético superior al resto del cuerpo humano, como si la explotación solo fuera intolerable cuando involucra sexualidad. Pero en el capitalismo, todo el cuerpo es enajenado como fuerza de trabajo, en lo físico, intelectual y espiritual. Si la conclusión lógica es que ninguna parte del cuerpo debe ser mercantilizada, entonces la consecuencia coherente sería abolir la mercantilización de la fuerza de trabajo misma. La contradicción no está en la intención del feminismo radical, sino en la insuficiencia de su premisa. Al no analizar la estructura económica que produce la explotación, sus conclusiones terminan castigando a quienes no tienen otra forma de sobrevivir, como es el caso de las mujeres pobres, migrantes, travestis y trans, que ya viven en los márgenes del mercado laboral formal.
Y aunque en términos ideales podamos apostar a abolir el trabajo como mecanismo de explotación del ser humano, es evidente que ello pasa por desmontar las estructuras sociales y económicas que convierten la fuerza de trabajo en mercancía, tanto en el orden feudal como en el capitalista. El feminismo cultural, por su parte, impulsó la creación de espacios separatistas de mujeres. Estos espacios no surgieron por capricho, sino como respuesta a la violencia simbólica y material que las mujeres, y especialmente las lesbianas, vivían en los movimientos mixtos. Allí pudieron construir comunidades propias, desarrollar producción cultural, literaria y artística, y generar redes de apoyo político que no dependían de la validación masculina. La creación de estos espacios fue fundamental para consolidar una identidad política lésbica y permitió que las lesbianas se vieran a sí mismas como sujeto colectivo, con una historia, una estética y una agenda propia. Sin embargo, estos espacios también generaron tensiones. Algunos sectores feministas consideraban que el separatismo debilitaba la lucha más amplia contra el patriarcado al fragmentar al movimiento. Otros, especialmente lesbianas políticas, argumentaban que sin autonomía no era posible construir una crítica real a la heterosexualidad obligatoria. Esta tensión entre autonomía y unidad no fue menor, pues definió la forma en que el movimiento lésbico se organizó, produjo teoría y se relacionó con otros movimientos sociales. Lo importante aquí es entender que el separatismo lésbico no fue un fenómeno marginal ni anecdótico. Fue una respuesta política a la exclusión dentro del feminismo heterosexual y dentro del movimiento gay. Fue una forma de construir espacios seguros en un contexto donde la violencia patriarcal era cotidiana. Y fue también un taller de formación política, donde se desarrollaron ideas que luego influirían en el feminismo interseccional, el transfeminismo y las teorías queer. Hoy, a la luz de las luchas de las mujeres y disidencias de la clase subalterna, es necesario reconocer que tanto el feminismo radical como el feminismo cultural, a pesar de su importancia histórica, quedaron atrapados en una lectura que no siempre incorporó la dimensión material de la opresión. Una lectura feminista popular y de clase permite comprender que la subordinación de las mujeres y de las disidencias no puede separarse de la precarización laboral, de la pobreza, de la violencia estatal y de la organización económica de la reproducción social. Permite ver que la heterosexualidad obligatoria y la división sexual del trabajo son dos caras del mismo dispositivo. Y permite incluir a lesbianas, travestis, trans y trabajadoras sexuales como parte de un mismo sujeto político que disputa no solo la moral, sino las condiciones materiales de la vida. El feminismo liberal y límites para la emancipación lésbica. Mientras el feminismo radical y cultural impulsaba una crítica estructural al patriarcado y abría espacios autónomos para las lesbianas, otra corriente avanzaba por un camino distinto, el feminismo liberal. Esta corriente, que ganó fuerza especialmente desde los años 80 en adelante, se centró en la igualdad formal, la integración institucional y la ampliación de derechos civiles. Su objetivo era permitir que las mujeres accedieran a las mismas oportunidades que los hombres dentro del marco existente. Esta estrategia tuvo efectos concretos y significativos porque permitió avances legales, abrió espacios en la educación, el trabajo y la política, y contribuyó a instalar la idea de igualdad de género como un valor democrático. Sin embargo, para el movimiento lésbico este feminismo tuvo un impacto limitado. Osborne, 2008. La razón es estructural en tanto el feminismo liberal no cuestiona la heterosexualidad obligatoria ni la organización patriarcal de la sociedad. Su horizonte es la igualdad dentro del sistema, no la transformación del sistema. Para muchas lesbianas, especialmente aquellas que no pertenecían a sectores medios urbanos, esta perspectiva resulta insuficiente. La discriminación que enfrentan no se resuelve con igualdad formal, porque su opresión no se explica solo por el género, sino también por la sexualidad, la clase, la etnia y la precariedad material. Aquí la crítica de Nancy Fraser se vuelve fundamental. Fraser, 2015, mostró cómo el feminismo liberal fue cooptado por el neoliberalismo. Child, 2016, convirtiendo la igualdad en un asunto de oportunidades individuales y no de justicia estructural.
En este marco, la lucha por derechos se transformó en una competencia por acceso a recursos escasos, y la emancipación se redujo a la capacidad de integrarse al mercado laboral. Para las lesbianas, esto significó que su experiencia quedaba subsumida bajo la categoría general de mujeres, sin reconocimiento de las formas específicas de violencia que enfrentaban. Además, el feminismo liberal tiende a invisibilizar la dimensión material de la vida lésbica. Osborne, 2008. La precariedad laboral, la exclusión habitacional, la violencia familiar, la discriminación en salud y la falta de redes de apoyo no son temas centrales en su agenda. La idea de igualdad formal no alcanza a explicar por qué tantas lesbianas, especialmente de sectores populares, viven en condiciones de vulnerabilidad extrema. Tampoco explica por qué la violencia lesbofóbica persiste incluso en contextos donde existen leyes antidiscriminación. Otro límite importante del feminismo liberal es su relación con el Estado. Al centrarse en reformas legales y políticas públicas, tiende a privilegiar la institucionalización por sobre la organización comunitaria. Esto tiene efectos concretos. Muchas demandas lésbicas son absorbidas por el lenguaje de la diversidad sexual, diluyendo su especificidad política. La categoría LGBT ha funcionado como un paraguas que, aunque útil para ciertos avances, también invisibiliza las diferencias internas y las desigualdades materiales entre gays, lesbianas y personas trans. Para el movimiento lésbico, esta absorción tiene consecuencias profundas. Por un lado, permite ciertos avances legales y simbólicos. Por otro, lo desplaza hacia los márgenes de la agenda institucional, donde las prioridades están definidas por organizaciones dominadas por hombres gays, con mayor acceso a recursos, medios y espacios de poder. La lucha lésbica queda atrapada entre dos fuerzas: la invisibilización dentro del feminismo liberal y la subordinación dentro del movimiento LGBT institucionalizado. El feminismo liberal abrió puertas, pero no resolvió los problemas estructurales que enfrentaban las lesbianas. Su enfoque en la igualdad formal no cuestiona la heterosexualidad obligatoria, no aborda la precariedad material y no reconoce la violencia específica que viven. Para el movimiento lésbico, esto significa que la emancipación no puede depender únicamente de reformas legales, sino que requiere una crítica más profunda al patriarcado, al capitalismo y a las formas de organización social que reproducen la opresión. Este límite del feminismo liberal explica por qué el movimiento lésbico, en Chile y en el mundo, busca otras herramientas teóricas y políticas, como el feminismo materialista o de clase, el lesbianismo político, el transfeminismo y las perspectivas interseccionales. Todas ellas surgieron como respuesta a la insuficiencia de un feminismo que, aunque necesario, no es suficiente para transformar las condiciones de vida de las lesbianas. El feminismo popular chileno, nacido en las ollas comunes y en los talleres de mujeres durante la dictadura, fue un espacio donde la sexualidad se volvió inseparable de la sobrevivencia. Allí, la presencia de lesbianas y travestis no era anecdótica, sino constitutiva. Vivían en poblaciones, en una vecindad que adolecía de las mismas precariedades. Y la represión sistemática, como lo revelan los testimonios registrados en el Museo de la Memoria Ramírez A. 2024, las mujeres que se organizaban para alimentar a la población o para enfrentar la represión estatal convivían con compañeras cuya existencia desafiaba directamente la moral militar católica. Esa convivencia obligó al feminismo a reconocer que la opresión de género no se reducía a la subordinación de las mujeres heterosexuales, sino que incluía a quienes eran expulsadas de la familia y del trabajo por su orientación o identidad. El feminismo radical chileno se nutrió de esa experiencia. La figura de la lesbiana, por ejemplo, se convirtió en símbolo de autonomía política, en una mujer que no necesitaba del hombre ni de la familia nuclear para existir. Contardo, 2025. Esa autonomía era profundamente subversiva en un país donde la dictadura había hecho de la familia heterosexual el núcleo de la nación. Al mismo tiempo, las travestis y mujeres trans mostraban que la violencia patriarcal no era solo simbólica, sino material. Persecución policial, precariedad laboral, estigma sanitario. Su presencia obligó al feminismo a ampliar su mirada e incorporar la crítica a la cisnorma como parte de la lucha contra el patriarcado.
La articulación con feminismos populares dio al movimiento una densidad materialista que lo distinguió de los feminismos liberales. No se trataba de igualdad formal ni de representación institucional, sino de transformar las condiciones de vida en los territorios. La disidencia sexual aportó la certeza de que la emancipación debía ser colectiva y que la sexualidad era un campo de lucha tan real como el salario o la vivienda. De esa articulación surgió una genealogía propia: Ayukelén, la coordinadora lésbica, los colectivos transfeministas posteriores, El Mostrador 2023. Todos ellos encarnaron la idea de que la emancipación sexual no podía reducirse a la diversidad ni a la representación, sino que debía ser parte de un proyecto político popular. El feminismo radical chileno, nutrido por la disidencia sexual, se convirtió en un espacio de crítica al neoliberalismo y a la institucionalización de los derechos. Y es precisamente en ese cruce donde se abre el camino hacia el transfeminismo y hacia la emergencia del movimiento trans y no binario, OTD Chile 2023, porque si el feminismo popular enseñó que la sexualidad debía pensarse desde la clase y el territorio, la disidencia sexual mostró que el régimen de género no podía sostenerse sin la cisnorma. La alianza entre feminismo radical y disidencia sexual fue, en ese sentido, el taller político que permitió que más tarde las organizaciones trans y no binarias irrumpieran con fuerza, no como apéndices, sino como continuidad radical de esa genealogía. Interseccionalidad, transfeminismo y feminismo de clase. A partir de los años 90, el feminismo comenzó a experimentar una transformación profunda que tendría consecuencias decisivas para el movimiento lésbico y para todas las disidencias sexuales. Esta transformación no surgió desde las universidades del norte global, como suele narrarse, sino desde la experiencia concreta de mujeres negras, indígenas, migrantes y pobres que no se veían reflejadas en el feminismo blanco, de clase media y heterosexual, que había dominado la segunda ola. La interseccionalidad, concepto acuñado por Kimberlé Crenshaw, 1991, pero vivido mucho antes por quienes sufrían múltiples formas de opresión simultáneamente, permitió nombrar algo que había estado siempre ahí. La opresión no opera por un solo eje, sino por la combinación de género, etnia, clase, sexualidad, migración y territorio. Para el movimiento lésbico, esta perspectiva fue un punto de inflexión. Hasta entonces, gran parte del discurso feminista había tratado la categoría mujer como si fuera homogénea, ignorando las diferencias materiales entre mujeres blancas y negras, entre mujeres ricas y pobres, entre mujeres heterosexuales y lesbianas. La interseccionalidad obligó a reconocer que la experiencia lésbica no podía entenderse sin considerar la clase social, la racialización, la migración o la pertenencia territorial. Una lesbiana de clase media urbana no vivía la misma violencia que una lesbiana indígena, una lesbiana migrante o una lesbiana pobladora. Esta constatación no fue solo teórica, sino que transformó la forma en que el movimiento lésbico se organizó, definió sus prioridades y construyó alianzas. La interseccionalidad también permitió visibilizar la violencia específica que enfrentaban las lesbianas en contextos donde la heterosexualidad obligatoria se combinaba con el racismo, la pobreza y la violencia estatal. Observatorio Ciudadano, 2022. En América Latina, por ejemplo, las lesbianas indígenas y afrodescendientes denunciaron que su opresión no podía reducirse a la homofobia, sino que estaba atravesada por la colonialidad del poder, por la expropiación territorial, por la violencia policial y por la precariedad económica. Esta lectura complejizó la agenda del movimiento lésbico y lo obligó a articularse con luchas más amplias, antirracistas, anticoloniales, territoriales y de clase. En paralelo, el transfeminismo emergió como una crítica radical a las fronteras rígidas del género. A diferencia de ciertos feminismos que defendían una noción esencialista de mujer, el transfeminismo mostró que el género es una construcción política y que la opresión patriarcal afecta a todas las personas que no encajan en la norma cis heterosexual. Para el movimiento lésbico, esta perspectiva fue desafiante y liberadora a la vez. Desafiante, porque obligó a revisar categorías que habían sido centrales en el lesbianismo político, como la idea de mujer, como sujeto estable. Liberadora,
porque permitió construir alianzas con personas trans, travestis y no binarias que compartían la experiencia de ser castigadas por el régimen de género. El transfeminismo también aportó una crítica contundente a la patologización de las identidades trans y a la violencia médica que históricamente había regulado sus cuerpos. Esta crítica resonó profundamente en el movimiento lésbico, que también había sido objeto de patologización y control. La alianza entre lesbianas y personas trans no fue automática ni exenta de tensiones, pero permitió ampliar el campo político de la lucha sexual y construir un movimiento más diverso, más complejo y más capaz de enfrentar la violencia estructural. Pero lo decisivo aquí es que tanto la interseccionalidad como el transfeminismo abrieron un campo que solo puede comprenderse plenamente desde un feminismo de clase. Hirata, 2023. Ambas perspectivas desplazaron el centro del debate desde la identidad hacia las condiciones materiales de vida, pero fue el feminismo de clase el que permitió entender que esas condiciones no son accidentes, sino efectos de una estructura económica que organiza la precariedad, la pobreza, la racialización, la violencia estatal y la exclusión territorial. Acuña, 2025. El feminismo de clase no reemplaza a la interseccionalidad ni al transfeminismo, sino que los vuelve operativos políticamente. Les da un suelo material desde el cual pensar la opresión y, sobre todo, la posibilidad de transformarla. Esta perspectiva permitió que el movimiento lésbico se articulara con luchas que antes parecían ajenas en sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones migrantes, colectivos indígenas, movimientos estudiantiles y redes territoriales. Hernández Ansalazar, 2025. No porque sumara identidades, sino porque reconoció que la violencia patriarcal y la violencia económica son inseparables, y que la emancipación sexual no puede pensarse sin la emancipación material.